A las grandes capitales del mundo, los contrastes se producen con una viveza y una fuerza sorprendentes. Junto a la opulencia, la felicidad y el bienestar, van casi de la mano la más absoluta pobreza, la desdicha y la lucha por la vida en su forma más cruel y descarnada. En la Ciudad de México hay una barriada quien todos denominan Zona Roja, que es la más pobre, miserable y mezquina de todas. Inimaginable hacinamiento de covachas, de tugurios, donde habitan seres que miran con indiferencia cómo se consume la vida, agobiados por un solo problema que ocupa totalmente sus mentes: el tener que comer. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la podcastinadera, yo soy Sebastián, bienvenidos a otro episodio interesante pero sobre todo muy incluyente en esta ocasión. No sin antes darle la bienvenida a mi compañero y amigo Saúl, compañero de mil batallas. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de la podcastinadera. Hoy pues arrancamos con esta cortinilla del inicio de una película de 1950 muy representativa e icónica respecto al tema que tendremos el día de hoy, que es esta cinta llamada Vagabunda. Una gran película, ¿la recuerdas? Sobre todo el lugar, ¿no? Icónico, diferente en otras cintas, pero hablamos de Nonoalco. Ya tomó un poco parte en nuestro podcast, en las historias cortas de la plataforma de YouTube. Sí, justo estuvimos subiendo algunos shorts del puente de Nonoalco. Estuvimos ahí en el sitio observando y revisando algunos, el puente en sí. Justamente porque el tema del día de hoy es el puente de Nonoalco en el cine de oro mexicano. Un lugar con una gran representatividad, pero sobre todo el que daba lugar a la división de clases sociales. Recordarás que inclusive en algunos de los filmes que vamos a mencionar, en específico el de Vagabunda, da a notar que prácticamente lo que se vivía entonces era el ir y venir entre la riqueza y desgraciadamente la pobreza. Sí, claro, justamente para contextualizar un poco más sobre la Ciudad de México en 1950, pues hablemos un poco sobre las curiosidades del puente. Por ejemplo, este puente fue inaugurado en 1940, a finales de ese año. Y pues se inauguró con el pretexto de la visita del presidente de los Estados Unidos de aquella época, pero aprovecharon las autoridades mexicanas esa visita de Estado justamente para inaugurar el puente, que en aquel tiempo fue todo un suceso porque fue el primer paso a desnivel que hubo en la Ciudad de México. Y justamente esa característica de un puente elevado para que pasaran los autos por arriba y por abajo darle paso al tren, al ferrocarril, pues era considerado uno de los primeros símbolos de la urbanidad en la Ciudad de México. Pues como pueden ver en las secuencias de estos filmes, lo primero que es muy notable es lo impresionante que se miraba este puente. Realmente el paso del tren por la parte inferior del mismo le daba una tónica a cada imagen, a cada foto fija que se fueron manejando al interior de esta filmografía. Pero ¿qué enfoque le darías tú a tu primera impresión? Bueno, hablando de la filmografía y la fotografía de estas películas, es impresionante ver, por ejemplo, en Víctimas del Pecado, la fotografía de Gabriel Figueroa sobre el puente de Nonoalco, la manera en la que retrata a contraluz la llegada de las locomotoras. Es bellísimo, la verdad, ver el puente en lo más alto, a Ninón Sevilla cruzando la avenida de los Insurgentes, con la locomotora llegando de fondo y sacando el humo por la chimenea, con la luz resplandeciente de la locomotora. Es una fotografía bellísima. A mí me recuerda mucho una pintura que quizá ustedes quizá no estén de acuerdo con esta artista,
pero a mí me recuerda mucho una pintura de Frida Kahlo, que ella pintó allá por 1947-46. La pintura está en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, y pues esta pintura es como lo que veía Frida Kahlo a través de su ventana cuando vivió con Diego Rivera en Estados Unidos, que es justamente una pintura donde se ven edificios muy altos con unos cables de luz atravesando los edificios y se ve todo gris, en tonos grises, muy, muy opacos. Justamente esta fotografía de Gabriel Figueroa me recuerda mucho a esas pinturas, porque se ven los postes con los cables de luz de fondo, el humo invadiendo todo el cielo de la ciudad, y da toda esa sensación de una miseria urbana. ¿A ti qué te parece? Pues mira, retomando un poco lo que mencionaste en una de las historias cortas que vamos a seguir presentando en la plataforma ya mencionada, pues decías que prácticamente fue un lugar donde también se denotaba mucho esa intención del suicidio. Era no sé si llamarlo un lugar predilecto, digo, sin faltar al respeto a las personas que optaron por salir en ese cauce, pero es tristemente ver lo que tú comentabas en ese short, la desesperación de la gente, la desesperanza, la forma tan cruel de vida que llevaban alrededor de todo ese tiempo que los conminaba a concluir su etapa vital. Sí, es interesante esto que mencionas, porque si hacemos una comparación de qué significó el puente de Nonualco en aquella época, pues imaginemos que si este fue el primer paso a desnivel de la ciudad, no había otro sitio de gran altura en esta ciudad, justamente para poder cometer un acto suicida. Por ejemplo, esto a mí me hace pensar de inmediato en los suicidios en el metro de la Ciudad de México, que lamentablemente no son poco comunes. Y pues mucha gente lamentablemente opta por esa salida, arrojándose a las vías del metro. Incluso pues hay algunas líneas del metro que fueron construidas con fosas antisuicidas, por ejemplo la línea 7 del metro. Si ustedes han puesto atención en las vías de la línea 7, pues justamente hay como un foso en esas vías. No se ven los durmientes, así como en la línea 2 del metro, que uno ve los durmientes casi a ras de vía. Acá en la línea 7 se ve el foso. Es justamente una fosa antisuicida, por si alguien se lanza, el tren ya no le pasa por encima, porque el cuerpo queda en ese foso. Justamente en Nonualco, en esa época, como les menciono, pues era el único puente, por así decirlo, que existía en la ciudad, y por eso fue usado por mucha gente que vivía en la desesperanza, en la pobreza, en la miseria. Incluso estas 3 películas que estuvimos mencionando, Vagabunda con Leticia Palma, Víctimas del Pecado con Ninón Sevilla y la fotografía de Gabriel Figueroa, y Del Brazo y por la Calle con Marga López y Manolo Fábregas, dan cuenta de esa forma de vida que hay en las periferias de las ciudades. Justamente en aquella época Nonualco era el límite norte de la Ciudad de México, era la periferia. Y la forma en la que estas películas retratan la vida de la zona del lugar, pues sí, es un lugar de una lucha encarnizada, donde impera la ley del más fuerte, donde vemos a los villanos, por ejemplo, el gato de Vagabunda, que es un ex policía que se dedica a proteger criminales y estar extorsionando a los locales y a la gente de allí. En Víctimas del Pecado pues vemos a Rodolfo, que es un pachuco de pies a cabeza. De hecho, saliéndome un poquito del tema, al inicio de la cinta de Víctimas del Pecado, este personaje Rodolfo se avienta un baile de estilo pachuco que
cualquier persona en cualquier época le envidiaría los pasos que se saca con ese traje a rayas, con esos zapatos, con las máscaras blancas. No sé, es una joya esa secuencia del baile de este pachuco. Pero justo él representa eso, el pachuco como un padrote que se dedica a regentear allí a las trabajadoras de los centros nocturnos. Y pues está muy retratada toda esa forma de vida que hay en los bajos fondos. Incluso en Vagabunda mencionan mucho a Nonoalco como la zona roja. En muchos momentos de la cinta dicen que esa es la zona roja. Y bueno, actualmente todos sabemos que las zonas rojas de las ciudades son los lugares donde es permitida la prostitución. Por ejemplo, no sé, una ciudad como Tokio tiene su zona roja, que es donde es permitida la prostitución. Una ciudad como Londres también tiene su propia zona roja. Así la Ciudad de México actualmente, bueno, no sé actualmente cuál sea la zona roja de la Ciudad de México, pero al menos cuando nosotros éramos pequeños, adolescentes, en los 90s, se sabía que la zona roja de la Ciudad de México era Sullivan, justamente cerca al Monumento a la Madre, esa zona que ya colinda entre la colonia Cuauhtémoc con Reforma. La avenida James Sullivan era una zona roja de aquí de la ciudad. Y bueno, creo que la calzada de Tlalpan siempre ha sido ubicada como una zona roja por excelencia. Lo mismo que la Merced. Justamente uno camina por Izazaga, donde actualmente pasa el Metrobús, caminando del centro hacia la Merced, y sabe que esa es zona roja. Así era como el contexto de Nonoalco en aquella época. Sí, de hecho, para reforzar un poco lo que me acabas de mencionar, creo que también la zona, lo que viene siendo atrás del Museo de San Carlos, que viene siendo Puente de Alvarado, lo mismo atrás de la Delegación Cuauhtémoc, que viene siendo Mina y Aldama, ¿no? Creo que son las calles, y pues se llega a ampliar inclusive un poco más hacia atrás en la zona de Valderas, ¿no? Ahí donde está la Ciudadela o la Biblioteca Vasconcelos. Pero sí, mira, el personaje que mencionabas era Rodolfo Acosta. Era uno de los actores que realmente no sé si en ese momento tenía tal manera de personificar, redundando personajes así, que pues sí lo ocuparon en varias películas, pero si te das cuenta en esa secuencia inclusive hasta hay una como especie de escena donde habla francés, donde inclusive enseña la manera de gesticular y de moverse de caminar a la prostituta, pero francesa, ¿no? Le empieza a enseñar, le empieza a dar el tono para que propiamente, perdón, esta palabrita la traigo muy muy metida, una disculpa, le da la oportunidad de que pueda potencializar esa virtud, ¿no? Para atraer en este caso pues clientes. Sí, es una escena bastante graciosa que uno no se espera. La verdad, la fotografía de esa escena sobre la calle oscura, pues sí, uno de inmediato reconoce que es el talento de Gabriel Figueroa, justo para colocar el tiro de la cámara y jugar con la iluminación nocturna. Si ustedes no han visto estas películas, pues les recomendamos mucho echarse un clavado, porque es un goce visual. Y también pues por pura curiosidad sobre cómo era la Ciudad de México en aquella época, cómo eran estos barrios que pues poco a poco se han ido gentrificando. También hicimos un recorrido por Nonoalco en estos días. Y pues bueno, ahí todavía la gentrificación no parece haber llegado, pero pues ya en los límites con Santa María la Ribera, pues sí se nota que no tarda en gentrificarse la zona. Pero justamente esto del puente es algo que funcionaba como un símbolo de urbanidad y como un símbolo de escape o de fuga. En estas cintas, en estas historias, pues se habla de que quien cae en Nonoalco, quien se queda abajo del puente, pues entra casi al infierno. Es un argumento que
que se usa en estas cintas. Por ejemplo, en Vagabunda vemos al personaje del cura que llega a la estación de trenes de Buenavista, lleva muchísimo dinero de una donación que le han dado para la iglesia, y justamente la escena con la que abre esta cinta me parece una genialidad, porque va el cura caminando y se le acerca un chico para ofrecerle apoyo, para cargarle las cosas, y pues el cura le dice que no se moleste, que él puede solo, muy amablemente, y el chico lo va acompañando. Ambos se dirigen a la iglesia de San Miguel en el barrio de Nonoalco, y pues justamente algo que en la época se podía hacer era meterse al patio de trenes, de maniobras, justamente de la estación Buenavista. Eso actualmente pues es casi imposible para la gente en general meterse al patio de trenes, porque ya todo está cercado. De hecho, sería interesante darse una vuelta por ahí, por la zona de Buenavista, para ver cómo está la estructura urbana actualmente, qué tanto se puede acercar uno a esas zonas, porque en esa época estos cineastas tuvieron la fortuna de poder ir a montar sus cámaras en la locación y de filmar muchísimas secuencias muy bien logradas en este estilo policíaco de persecución de malhechores, y vemos muchísimas escenas donde la persecución entre maleantes y policías se da entre los vagones del patio de trenes de Buenavista, que me imagino que era pues que toda esa zona abarcaba desde la estación Buenavista hasta abajo del puente de Nonoalco, porque es al menos lo que da cuenta estas cintas. Pues lugares ya inexistentes como La Máquina Loca. Quisiera agregar una de las cintas, y creo que también la llegaste a ver, es Un Rincón Cerca del Cielo, con Pedro Infante y otra vez esta gran actriz argentina Marga López, retomando un poquito lo que hablamos en un inicio, ¿no? Cómo va desconsolado cruzando el puente, donde específicamente hay una abertura. Ahora que hicimos la peineta, sí es impresionante ver el semejante boquete, cómo sigue sobreviviendo ya sin la protección metálica para poder afianzarse. Sí, la unión metálica que estaba en la época. De hecho, cuando estábamos viendo la cinta Víctimas del Pecado, hay una toma de Gabriel Figueroa donde va cruzando Ninón Sevilla, justamente allí el puente de Nonoalco, lo que actualmente es Insurgentes. Literalmente ella va cruzando Insurgentes arriba del puente, y se alcanza a ver la unión metálica del puente, que actualmente ya no existe. Ya se volvió un boquete donde a uno se le puede atorar el pie, la punta del pie, y quedarse atorado. Pero justamente a mí me llama la atención que ese puente no haya cambiado significativamente después de más de 80 años, casi 83 años de su construcción o inauguración al menos, y el puente sigue siendo totalmente ubicable. Uno ve las tomas desde arriba o desde abajo y puede situar o darse una idea dónde estuvieron las cámaras y hacia dónde se grabó cada escena, porque el puente no ha cambiado, sigue teniendo la misma estructura, e incluso hasta yo podría jurar que ese verde pálido pistache que tiene todavía el puente en su parte interior, pues sí sigue siendo el original. Sí, algunas pequeñas manitas de gato a los inicios del puente entre amarillo y verde bandera, pero realmente la estructura se está derrumbando, se ve bastante deplorable, pero no pierde la esencia. El entrar a Nonoalco es tener vestigios de lo que es realmente entrar a un barrio, sentir la vibra, y literal también ahí arriba del puente cuando van pasando los camiones, es horrible la sensación que representa, ¿no? Inclusive también un punto a notar ya para que tú también lo agregues, tú que lo diste a llamar, es los descansos, ¿no? Propiamente para evitar que las personas se lanzaran hacia abajo.
Sí, justo hay unas rejillas actualmente en las laterales del puente que son muy visibles desde abajo. Si uno camina por abajo del puente, puede observar esas rejillas, pero justamente son unas rejillas antisuicidas. Esto que mencionábamos de las fosas antisuicidas de algunas líneas del metro, pues en aquella época mencionábamos que el puente fue un lugar predilecto para que la gente fuera a suicidarse. Se lanzaban desde lo alto del puente justo cuando el tren iba pasando y pues lamentablemente mucha gente perdió la vida por este medio, y las autoridades, para evitar un poco esto, pues que la gente si siguiera arrojándose desde el puente hacia el tren, pues puso unas rejillas por ambos lados, que son unas rejillas antisuicidas que actualmente se pueden observar. Pero bueno, el puente ha sido un ícono, un símbolo del paso del tiempo. Ha sido como una especie de testigo mudo de cómo la Ciudad de México se fue transformando. Y que incluso metafóricamente en estas cintas, cruzar el puente es como un símbolo de libertad, como un símbolo de salir de esa miseria, de los bajos fondos, por así decirlo. Sí, pues recordarás la escena en la que Leticia Palma comienza a abandonar el barrio después de terminar ese fugaz romance con el padre Miguel, ¿no? En este caso el actor es Luis Beristain. Esta última escena es impactante, ¿no? Ver cómo realmente buscan esa liberación de la que tú mencionas, y hasta en la manera de caminar, ¿no? Como que esa manera de hacerlo, esa gesticulación, da a notar que el personaje se va sintiendo libre, va sintiendo la oportunidad de mejorar su vida, de trascender y de olvidar ese tortuoso pasado que fueron manejando a lo largo de su efímera existencia. Sí, claro, justo Leticia Palma era una gran actriz, ¿eh? A mí al inicio de la cinta no me convencía tanto, pero uno la ve desenvolverse poco a poco como conforme van pasando las escenas, y da cuenta de grandes dotes histriónicas, a tal grado de que, como dices, en la última escena de la película, ella va caminando sobre la lateral del puente, lo que actualmente es Insurgentes, en el sentido norte-sur. Ella va caminando por ese lado del puente y se va dirigiendo, como quien dice, hacia Manuel González, el eje 2 norte. Y en aquella época, pues eso era salir de la ciudad, era la salida de este sitio, porque como recordaremos, la frontera norte de la ciudad en la época de los años 40, principios de los 50, pues era el barrio de Nonoalco, justamente donde actualmente está el eje 2 norte. Ahí era la frontera limítrofe de la Ciudad de México. Y pues justamente ese andar, como bien mencionas, le da al espectador la sensación de que se está liberando de un lugar que es pues poco menos que el infierno. Sí, de hecho Miguel Moraita fue el director de estas películas, español, obviamente avecindado acá en México, un poco, según cuenta la crónica, menospreciado, ¿no? Pero él siempre buscó darle ese enfoque a sus cintas, autenticidad, realmente darle esa voz que no tenía la gente humilde. No me gusta ocupar otro término porque sonaría hasta despectivo, y pues somos parte de esta barriada. Sí, justo esta película de Vagabunda me parece que está inspirada en una novela que se llama La Zona Roja. No recuerdo bien el autor de esa novela, pero justo una de sus innovaciones es empezar a tener a la ciudad como un personaje más, como un personaje mudo que está como observando, que está siempre presente, porque la ciudad comienza a tener esa personalidad que le llama la atención a los directores de cine. Y justamente eso también se observa en Víctimas del Pecado, la ciudad como un testigo que está allí. Sí, la novela La Zona Roja de Fernando Vizcaíno Casas, claro, que nos da cuenta de la ciudad como un personaje más.
y justamente el barrio de Nonoalco como este personaje que absorbe a la gente y que es como una especie de monstruo que si te abraza, si caes en sus fauces, es casi imposible salir de ellas. Y creo que el personaje del cura pues es asaltado justamente en el patio de trenes por este otro chico que lo intenta ayudar, supuestamente. Y es impresionante la escena que se va desarrollando, porque este chico, después de que asalta al padre, le roba su dinero y su ropa, pues está atravesando las vías abajo del puente y en el cambio de vías se le atora el pie. Y es una secuencia, al menos para la época, me impresiona lo bien lograda que está, porque podemos observar explícitamente al chico tratando de zafarse el pie del cambio de vías y a la locomotora aproximándose. Y es una escena de muchísima tensión, porque hay un ir y venir de tomas donde vemos a la locomotora y vemos el rostro del chico. Y cómo este personaje se va invadiendo de terror cuando no puede zafarse y la locomotora está a punto de pasarle por encima. La verdad, ahí el juego de cámaras, de que literalmente se nota que montaron una cámara sobre la locomotora para tener estas imágenes del chico a punto de ser aplastado. Me parece que es una genialidad a nivel de dirección de cámaras, a nivel de actuación, de iluminación. Por favor, señores, si quieren aprender un poco de iluminación en películas o iluminación de fotografía, tienen que echarle un ojo a esta cinta, porque la iluminación es una genialidad en todas las escenas. El chico que hizo la iluminación de esta cinta, no sé qué otras cosas habrá hecho, pero uno le echa un ojo a las tomas y está muy, muy bien iluminada. Honestamente creo que eran trabajos muy bien hechos en todos los sentidos. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo de la transmisión. Sí, les recordamos, tenemos nuestras historias cortas en la plataforma de YouTube, síganos escuchando, igual también si quieren escuchar el audio del momento que nos acaba de describir Saúl, en el que el incipiente ladrón se le atora el pie en el cambio de vías y grita desaforadamente para salvar su vida, tristemente el tren acaba con ella. Yo soy Sebastián. Saúl, muchísimas gracias. Sí, claro, nos estaremos escuchando seguramente en una segunda parte de El Puente de Nonoalco, porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.